Para concluir el video de la presentación de entrevista de trabajo, se llevó a cabo por 4 personas con diferentes trastornos y rasgos de personalidad. Iniciando con el caso 1 de la paciente Moni, identificamos que presentaba el trastorno de personalidad por evitación, dado que según el DSM-4, refiere que es un patrón de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa, el cual se puede evidenciar en la paciente al momento en que ella trataba de evitar a las personas, porque temía que la critiquen y la rechacen o que carguen con problemas ajenos. Por otro lado, mi persona María Alejandra Jerez realizó una interpretación del trastorno de personalidad por evitación con el rasgo de neuroticismo, el cual conlleva características como inestabilidad e inseguridad emocional, viéndose reflejado en la escena de la entrevista de trabajo al responder preguntas puntuales, para que no pudieran conocer sus aspectos personales o más allá de lo que ella aparenta. Asimismo, se vio que presentaba inseguridad al responder preguntas, sobre todo cuando el entrevistador le preguntó sobre sus fortalezas y defectos. Al responder cuáles eran sus defectos, se notó la inseguridad en sus facciones corporales, como comerse las uñas, y al momento de sentirse presionada por su compañera postulante, Jessica Laverde, y por el entrevistador, al momento de decirle que no se metiera las manos en la boca, esto provocó en ella ansiedad, lo que hizo que tuviera que apagar la cámara para evitar que se dieran cuenta de su situación. Por otro lado, añadimos otro trastorno como lo es el histriónico, el cual se define según el DSM-4 como un patrón de emotividad excesiva y demanda de atención. Este trastorno fue representado por la compañera Jessica Lataria Laverde, quien demostró en la escena rasgos de extroversión como en el momento de responder cada pregunta. Ella se notaba muy enérgica a la hora de hablar. Por otro lado, trataba de ser el centro de atención al mencionar su vida pasada, recalcando que vivió mucho tiempo en New York y que trabajó en una empresa muy reconocida como lo es Samsung. Asimismo, refería que tenía muchas habilidades, que éstas harían crecer la empresa y que ninguna de las postulantes iban a hacer mejor trabajo que el de ella. Además, trataba de ser muy cordial con el entrevistador, de decirle cosas halagadoras para que él la tenga en cuenta a la hora de escoger a la persona indicada que se iba a quedar con el cargo. Y para finalizar, según en el caso de Pedro, se identificó en el DSM-4 el trastorno límite de personalidad, que se puede caracterizar por la búsqueda de atención, el comportamiento manipulativo y las emociones rápidamente cambiantes, de diferencia por la autodestructividad, las rupturas airadas de las relaciones personales y los sentimientos crónicos de un profundo vacío y alteración de la identidad. Según esta información, se relacionó en Pedro en el caso 2 que el estado de ánimo cambiante que muestra el estar melancólico, sin querer levantarse de su cama y después lleno de energía con ganas de ir a viajar, sigue con pensamientos de autodestruirse. Por ejemplo, cuando Pedro tuvo un choque en el vehículo, continúa con las rupturas de las relaciones personales. En el caso, se puede notar cómo en repetidas ocasiones Pedro prefiere estar en su cama que ir al trabajo y compartir tiempo con su familia. Su esposa resaltaba que Pedro pasaba un profundo vacío, donde se percibía muy melancólico y la menor tarea se le dificultaba. Por último, se comprueba la alteración de la identidad cuando Pedro dice que se está muriendo y que posee un retraso mental. Estos fueron los principales motivos que nos llevaron a relacionar el trastorno bipolar 2 con el trastorno límite de la personalidad, demostrando así la relación del trastorno límite de personalidad con la entrevistada, o sea, mi persona, Tatiana Cárdenas, con conductas principales como lo fueron el estar feliz cuando se le pregunta, pero luego su ánimo cambió cuando la entrevistada, Jessica, era quien se encontraba hablando y halagando a Diego y era el centro de atención, dando así una conducta de búsqueda de atención y emociones cambiantes. Tatiana también expresaba que se sentía muy aburrida en su casa, demostrando una ruptura de las relaciones personales. Por tanto, la entrevistada en diferentes momentos se nota cansada, ya que su postura, gesto y tono de voz disminuyen. Lo anterior nos da a entender que presenta un sentimiento profundo de vacío. La alteración de la identidad se percibe cuando menciona que se sentía que se va a morir estando en su casa. Y por último, las cortadas de su muñeca, que demuestran que se ha autolesionado. Esto se comprueba porque la entrevistada se contradice, ya que al principio
se dio a entender que solo vivía con su esposo, y al momento que le preguntó Diego lo que les había sucedido a la muñeca, se puso dudosa y dijo que habían sido sus 5 gatos con los cuales al principio había dicho que no convivía. Por otra parte, se añadió otro trastorno como lo es el obsesivo compulsivo, que para los autores Vallejo y Miguel Ángel, en el DSM-4, explican que las obsesiones se definen como pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes que se experimentan como ajenos, intrusos e inapropiados y que causan ansiedad y malestar. Las compulsiones vienen definidas como comportamientos o pensamientos de carácter repetitivo, que se ve influencia en el paciente a su obsesión y con la finalidad de reducir la ansiedad y el malestar generado por esta. Con esta información, comprobamos que el entrevistador Diego posee un trastorno obsesivo compulsivo, obsesivo, ya que él produce ansiedad lo sucio, le produce ansiedad lo sucio y lo que no está en un respectivo orden. Esto se puede notar en el orden que tiene los vasos al estar anotando lo que dicen las entrevistadas y lo estricto que es con relación al llevar un orden en las preguntas. Lo compulsivo se da cuando busca calmar algún malestar, como por ejemplo, constantemente se limpia las manos con una toalla, en repetidas ocasiones se levanta a enjuagarse las manos, desinfecta constantemente las teclas del computador, en un momento se levanta y sin querer mueve un objeto e inmediatamente lo acomoda hasta que se encuentra en un estado perfecto. Por consiguiente, las referencias por las cuales nos basamos para realizar este video fueron las siguientes. Muchas gracias por tu atención.